Bendiciones a todas aquellas personas que en este momento se encuentran conectadas vía a través Facebook. Quiero darle la bienvenida a este programa, a esta nueva emisión del día de hoy, que tiene por título Los Fundamentos Básicos de un Cristiano. Es una escuela de discipulado, eventualmente, que tiene por nombre Escuela Liderazgo VIP. Eventualmente pues le damos la bienvenida a cada una de las personas que se están conectando o se van a conectar a lo largo o el transcurso de este programa, de esta emisión, o que la van a ver retransmitido a través de los diferentes medios. Puede accesar y entrar directamente a la app de TuneIn, y eventualmente estos programas, estas lecciones, estas enseñanzas van a ser retransmitidas, ya sea por vía online a través de la radio cristiana El Vino Nuevo, y también por vía YouTube. Entonces eventualmente estos videos quedan ahí guardados, quedan registrados, y usted eventualmente los podrá ver. Usted podrá ser parte de esta escuela de liderazgo VIP. Y esta escuela de liderazgo VIP, hoy vamos a comenzar la lección número 2, y vamos a ver eventualmente el día de hoy la lección número 2. La lección número 2, este es el libro que eventualmente estamos desarrollando, que por la gracia del Señor me permitió escribir y desarrollarlo de una manera sistemática, eventualmente tanto para el que no conoce del Señor como para el que ya lleva un tiempo caminando con el Señor. Eventualmente, con toda la humildad, pues quiero invitarlo a ser parte de esta escuela de liderazgo y desarrollando, poniendo en práctica más bien lo que Jesús nos dijo hace 2017 años atrás en Mateo capítulo número 28, cuando dijo que hiciéramos discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo es que diéramos de gracia lo que de gracia nosotros hemos recibido, y ese es el objetivo, ese es el propósito. Para eso estamos aquí en este momento, y para eso existe la Radio Cristiana El Vino Nuevo y el Ministerio Internacional El Vino Nuevo, para establecer y expandir el reino de Dios, y eventualmente para llevar a cada nuevo creyente a descubrir su identidad, su llamado, sus dones, sus talentos y sus ministerios, eventualmente para que pueda dar un buen fruto tanto dentro del cuerpo de Cristo y también afuera en el mundo secular. También dejar un legado espiritual en esta generación y las siguientes generaciones. Entonces eventualmente el único objetivo de esas clases es para que usted conozca del Señor, para que usted se capacite, para que usted aprenda, porque la misma Escritura nos enseña, nos dice que mi pueblo pereció por falta de conocimiento, y la Biblia por parte de nuestro Señor Jesucristo nos dice también de que eventualmente escudriñáramos las Escrituras, porque en ella os parece que hay sabiduría, y también se halla o se encuentra la vida eterna. Entonces eventualmente hoy en día no hay excusa para usted poder aprender, para usted poder capacitarse, para usted poder eventualmente enriquecer el conocimiento de la palabra de Dios, porque eventualmente existen estos medios que, gracias a Dios, la tecnología que tenemos el día de hoy no la tuvieron los antepasados, no lo tuvieron los antiguos, y muchos hermanos de unos años atrás también eventualmente, y somos la generación que eventualmente contamos con esta tecnología, ya que el enemigo y muchas personas que trabajan para el enemigo desafortunadamente las utilizan y las emplean para otras cosas. Eventualmente nosotros la estamos utilizando en este momento para conocer a Dios, para enriquecer el conocimiento de la palabra de Dios, para que usted sea bendecido. Entonces, si usted tiene conocimiento de este manual, si usted tiene conocimiento de estos temas, pues eventualmente les invito a que con toda humildad, pues si usted sabe algo, pues lo refuerce o lo recuerde, o siga enriqueciendo más el conocimiento que usted tiene. Y si eventualmente usted no ha llegado a ver estos temas, pues cuanto mejor para usted, para que eventualmente usted sea cimentado en la palabra de Dios, usted sea cimentado en los cimientos, en los fundamentos básicos que todo cristiano e hijo de Dios debe de conocer, debe de entender, debe de aprender, porque son las bases para caminar nuestra vida cristiana en esta tierra. Entonces, eventualmente, pues, nuevamente, bienvenidos, gracias por conectarse, gracias por hacer parte de este programa, de esta escuela de liderazgo. Yo soy el pastor Edwin Ospina, su servidor. Estoy abierto eventualmente para, si usted allí tiene preguntas,
las puede hacer, las puede escribir, mandarlas vía mensaje directo y yo con mucho gusto, después de terminar el programa, le responderé las preguntas o inquietudes que ustedes tengan eventualmente. Para eso estamos aquí, para colaborarle y asistirlo en lo que usted necesita y en lo que yo pueda y esté a mi alcance, asistirlo y ayudarlo a cada uno de ustedes. Bienvenido pues a esta Escuela de Liderazgo VIP. Entonces, eventualmente, también bendiciones a cada uno de los que están aquí presentes. Vamos a dar inicio a la lección número 2 del libro Fundamentos Básicos de un Cristiano. Estamos aprendiendo las bases, los fundamentos principales que todo creyente, que todo hijo de Dios debe conocer, aprender y poner en práctica, desde luego. Entonces, la lección número 2 de la página número 10 del libro, vamos a ver el día de hoy lo que es un nuevo nacimiento. Lección número 2. Un nuevo nacimiento tiene por tema la lección número 2. Entonces, eventualmente, dice la escritura, la palabra de Dios nos dice y enseña en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1 del verso 12 en adelante, dice: mas a todos los que le recibieron, a quienes creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? Vuelvo y repito, el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 1, del verso 12 en adelante, dice la escritura: mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Amén. Entonces vamos a colocar un poco la plataforma de este tema, de esta lección, para que podamos entender lo siguiente. Número 1, lo que primero es que nosotros como hijos de Dios, como creyentes, debemos de aprender y entender es que a partir del Nuevo Testamento, en el Evangelio según San Juan, en esta porción escritural que estamos leyendo, por primera vez en el transcurso de la Biblia, desde el Génesis hasta Apocalipsis, por primera vez a los seres humanos se les está dando el título de hijos de Dios. Amén. Amén. Por primera vez se le está dando y otorgando legalmente el título de hijo de Dios, de hijos de Dios. Porque en el Antiguo Testamento ningún ser humano, ninguna persona tenía el título de hijo de Dios. Amén. Amén. Eran llamados, los antiguos, los patriarcas, los antepasados, nuestros hermanos de la antigüedad, como siervos de Dios. ¿Sí me comprende? Profetas, reyes, sacerdotes, levitas, sumo sacerdote, etcétera, pero ninguno tenía el título de hijo de Dios. Amén. Entonces, hasta el Nuevo Testamento, aquí en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1 y el verso 11 dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Vuelvo y repito, en el verso 11 dice: a lo suyo, no a los suyos, porque a veces hay una mala interpretación que he escuchado allí y pluralizan este término y no dice a lo suyo, no, dice a lo suyo, o sea, a cumplir una misión y un propósito Jesús específico aquí en la tierra y en especial con el pueblo o la nación de Israel. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Entonces ahí pasa el versículo 12 cuando dice: mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces quiero aclarar también este punto aquí escritural. Cuando la palabra potestad significa autoridad o derecho legal. Cuando ustedes escuchen o lean el término en la Biblia, potestad significa autoridad delegada, autoridad o derecho legal delegado, otorgado. Amén. Amén. Eso indica la palabra potestad. Entonces se las voy a colocar así de esta manera: mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio la autoridad o el derecho legal o el derecho otorgado por parte de Dios, por parte de nuestro Señor Jesucristo, de ser hechos hijos de Dios.
Entonces aquí vemos la pauta eventualmente que para usted tener la autoridad, el derecho legal otorgado de parte de Dios, para usted tener el título de hijo de Dios, usted necesita primero haber creído, recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Voy a decir algo fuerte que eventualmente sé que va a herir la sensibilidad de muchas personas, pero es la realidad de lo que la palabra de Dios nos enseña y estamos aprendiendo aquí. Amén. En todo el mundo, todas las personas del mundo no son hijos de Dios. Una cosa es ser creación de Dios y otra cosa es ser hijos de Dios. Y aquí la Biblia nos enseña, no lo digo yo, la Biblia lo enseña como lo acabamos de leer y usted lo puede ver en su casa, a través de su Biblia, que para usted ser llamado hijo de Dios o para tener el título de hijo de Dios, usted necesita primero haber creído, recibido y confesado a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Amén. Estamos claros hasta allí, ¿verdad? Entonces, aquellas personas que se rehúsan, se niegan, no solamente a recibir a Cristo, sino a vivir como Él mandó que viviésemos, entonces eventualmente puede tener el título, mas no el oficio. Me explico. Hay muchas personas que pueden ir y estudiar una carrera universitaria y salir con un título y salir con un doctorado eventualmente, pero nunca ejercer la profesión o el oficio que estudió. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Un título, tiene un diploma, pero no tiene la práctica, no tiene un oficio. Y eso pasa eventualmente con muchas personas que van a la iglesia y hacen una declaración de fe en el momento, pero salen y nunca eventualmente hay un cambio en sus vidas, nunca hay un fruto en sus vidas, nunca eventualmente ponen o colocan en práctica la palabra de Dios, el consejo de Dios. Entonces eventualmente se dicen tener el título de hijo de Dios o de cristianos, pero eventualmente negar la veracidad de ese título a través de sus obras, a través de su comportamiento. Por eso la Escritura dice en el libro de Santiago que la fe sin obras es muerta, pero las obras sin la fe también es muerta, porque la fe debe de ir acompañada con las obras y las obras deben de ir acompañadas con la fe. Amén. Entonces no puedo profesar yo una fe de decir que soy hijo de Dios y que he nacido de nuevo cuando yo no estoy practicando, viviendo en mi vida el consejo de la palabra de Dios. Amén. Amén. ¿Estamos claros hasta allí entonces? Sí, amén. Entonces estoy dando esta parte introductoria, pero quiero retomar a la enseñanza que le estaba dando anteriormente, antes de entrar a este segmento, y era que ninguna persona en el Antiguo Testamento tenía el título de hijo de Dios, sino hasta el Nuevo Testamento, hasta después de que Jesús murió en la cruz, descendió, subió y ascendió a los cielos. Entonces ahí le es dado el título legal, la autoridad o el derecho legal o la potestad de ser llamado hijo de Dios. Amén. Eventualmente debemos de aprender y entender lo siguiente, porque hay muchas personas que no saben realmente por qué fue crucificado Jesús. Jesús no fue crucificado ni por las obras que hizo, ni por las señales que hizo, ni por resucitar muertos, ni por las sanidades, ni por predicar la palabra de Dios. A Jesús lo crucificaron por blasfemo, por blasfemia. Por eso le colocaron acá arriba en la cruz ese INRI, que significa en el latín, significa rey de los judíos. Entonces, en mención de burla, era una burla eso que le colocaron esa tablita con el letrero de INRI, rey de los judíos. O sea, para decir que este que estaba colgado allí era un impostor y se hacía pasar como el rey de los judíos, o sea, el Mesías, el Cristo prometido. Amén. Entonces a Jesús lo crucificaron por blasfemo. ¿Por qué? Por decir que era hijo de Dios. Porque era una blasfemia en el Antiguo Testamento decir una persona que era hijo de Dios, porque se comparaba al mismo nivel de Dios, con la misma autoridad, con el mismo poder y con las mismas, digámoslo así, beneficios que tenía de ser Dios. Amén. Entonces decir que era hijo de Dios era una blasfemia. Por eso el sumo sacerdote del Sanedrín se rasgó las vestiduras, porque dijo: este es un blasfemo.
se atreve a decir delante de nosotros que es un hijo de Dios o que es hijo de Dios. Amén. Amén. Y más le metían el dedo en la llaga a ellos cuando estaba clavado en la cruz y les dice: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Entonces ellos no podían ver. Por eso la Escritura dice que Jesucristo para los judíos era piedra de tropiezo, y para los gentiles, para los griegos y los romanos, era locura el acontecimiento y la obra de Cristo en la cruz de Calvario. ¿Sí estamos entendiendo hasta allí? Entonces, cuando Jesús dice que es hijo de Dios, lo consideran un blasfemo. Eso quiere decir que por consiguiente los seguidores de él que dijesen que eran también hijos de Dios eran blasfemos. Entonces, por eso la gran persecución para matar y destruir la cristiandad de la antigüedad. Amén. Y hasta el día de hoy sigue ocurriendo lo mismo, porque muchas personas a veces nos escuchan decir: yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, y se molestan. Hay algo que les molesta, les fastidia y les carcome cuando dicen una persona: yo soy hijo de Dios o yo soy cristiano. Y ahí mismo están los ojos, las miradas pendientes de cómo hablamos, cómo nos conducimos en esta tierra, las decisiones que tomamos, con quién nos relacionamos y todo lo que es relacionado a nuestra personalidad. Amén. Para encontrar un defecto y un detalle para burlarse de nosotros y para eventualmente avergonzarnos y eventualmente poner en ridículo aún el mismo evangelio que profesamos o predicamos. Entonces, por eso es necesario el nuevo nacimiento, y hay una evidencia cuando un creyente ha nacido de nuevo. Entonces, después de Jesucristo, ya todos aquellos que le recibieron, que creen en su nombre, le dio la autoridad, el derecho legal de ser llamados hijos de Dios. Pero sé que de pronto alguna persona me podrá decir, de pronto alguien estudiado me podrá decir: pero pastor, ¿por qué yo he visto en el Antiguo Testamento pasajes donde habla acerca de los hijos de Dios, incluyendo en el caso del Génesis capítulo número 6 y también en el libro de Job, cuando habla acerca de que estaban los hijos de Dios y se regocijaban cuando Dios hacía la creación y creó la tierra y todo lo que conocemos del universo, y se creaban los ángeles, los hijos de Dios? Y también le voy a aclarar esa parte porque puede surgir ese tipo de pregunta eventualmente, y es que anteriormente los únicos que tenían el título de hijos de Dios eran los ángeles de Dios. Vuelvo y repito, en el Antiguo Testamento los únicos seres que tenían el título de hijos de Dios eran los ángeles. Pero el título de hijo de Dios es un sinónimo eventualmente a las estrellas del cielo, porque los ángeles, la Biblia habla en el Antiguo Testamento y aún en el libro de Apocalipsis que los ángeles eran llamados como estrellas. En el Apocalipsis capítulo 12 vimos que Satanás arrastró con la cola la tercera parte de las estrellas del cielo. Entonces no es una estrella. Quiero enseñarle esta parte, me voy a salir un poco, pero quiero aclarártela. ¿Por qué? Porque cuando habla de estrellas se está refiriendo a los ángeles, tanto de Dios como los caídos. Pero si Satanás arrastró la tercera parte de los ángeles, es porque arrastró con la tercera parte de las estrellas. Son lo mismo, sinónimo de ángeles. Amén. Porque si le ponemos la lógica, el sentido común, una estrella es como por ejemplo el sol. Amén. Una estrella es como por lo menos el sol, y el sol es la estrella más pequeña del universo. Eso quiere decir que cómo va a arrastrar con la tercera parte de las estrellas del cielo, cómo va a caber en la tierra. Entonces es algo ilógico. Entonces es una referencia de las estrellas refiriéndose a los ángeles caídos. Amén. Y vemos también, y te verifico esta parte, esta porción, en el libro de Job dice que cuando se presentó, en el capítulo 2, si no estoy mal, dice que cuando se presentó los hijos de Dios, también entre ellos iba Satanás. Entonces Satanás se vistió como ángel de luz, y Satanás también entró a la presencia de Dios como los hijos de Dios. Amén. Entonces aquí podemos ver y confirmar escrituralmente en el libro de Job, en el capítulo 2, si no estoy mal, usted lo puede buscar en el capítulo 2, máximo 3, entre esos dos capítulos, usted podrá encontrar que se presentaron un día delante de Dios los hijos de Dios, y entre ellos también iba Satanás, y Dios le dice: ¿de dónde vienes? Y dice: de recorrer la tierra. Y ahí comienza la historia de Job. Amén. Pero el énfasis es que se llamaban hijos de Dios, los ángeles en la antigüedad, no ningún ser humano. Porque tuvo que venir Jesucristo a reconciliarnos con el Padre. Sí, amén, amén. Amén. Tuvo que venir Jesucristo eventualmente a traer la paz entre Dios y el hombre. Amén. Sí, amén. Pero entonces, una vez Jesucristo nos reconcilia con el Padre,
ese sacrificio de Jesús en la cruz es acepto por parte del Padre, es suficiente y es conforme al corazón de Dios. Y ahora, lo que hablamos en la clase anterior acerca de la salvación, de la justificación, de la redención, de la santificación y de la glorificación, son los elementos que componen la salvación. Y entre los elementos que componen la salvación también está el recibir legalmente por parte de Dios el título de hijos de Dios. Amén. Entonces, esto es otro de los beneficios de la salvación también. Va incluido aquí, que usted ahora tiene la autoridad por parte de Dios de abrir su boca y decir: yo soy un hijo o una hija de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús en la cruz de Calvario me reconcilió con el Padre. Amén. ¿Estamos claros hasta allí esa parte entonces? Ok, entonces dice, para ser llamados hijos de Dios no basta tan solo con creer en Él, pues la misma palabra nos dice y nos enseña en el libro de Santiago, capítulo número 2, en el verso 19. Vuelvo y repito, Santiago capítulo número 2, versículo 19. Dice la Escritura: ¿tú crees en Dios? ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Vuelvo y repito, ¿tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Entonces, esta palabra eventualmente nos está enseñando a cada uno de nosotros que no basta con tan solo decir: yo creo en Dios o yo creo en Jesucristo. Porque la Biblia nos está exhortando aquí que si creemos en Dios, bien hacemos. Pero que no es suficiente, porque los demonios también creen. Satanás también cree. El único ser creado por parte de Dios que se resiste y se revela en contra de Dios, en contra de la palabra de Dios y del propósito y el llamado de Dios, se llama el ser humano. Y le explico por qué. Porque hay un grupo que se dicen ser ateos, no creer en Dios. Está peor que los mismos demonios, está peor que el mismo Satanás. Porque Satanás sabe y cree en Dios porque él viene de arriba. Los demonios también conocen a Dios. Los ángeles caídos también conocen a Dios. Por eso creen. Y les doy una evidencia bíblica. Cuando Jesús se presentaba en la sinagoga o iba pasando y se manifestaban los demonios automática e instantáneamente lo identificaban y sabía que Jesús era el Hijo de Dios. Por eso cuando se manifestaban los demonios, decía: ¿qué tienes contra nosotros, oh Hijo de Dios Altísimo? ¿Acaso has venido a atormentarnos antes de tiempo? Y muchas veces le decían: yo sé quién eres tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. Lo identificaban, creían en él. Pero dígame una cosa, ¿les bastaba esa confesión a los demonios de creer en Jesucristo para ser buenos? No. ¿Para ser obedientes? No, pero creían. Aquí estoy llegando con eso, aquí quiero llegar con esta parte, de que no basta tan solo con decir yo creo en Dios, porque si salimos a la calle y hacemos una encuesta, la gran mayoría cree en Dios. Uno les invita a buscar de Dios las cosas de Dios y dicen: yo creo en Dios, es que yo tengo a Cristo en mi corazón, es que yo he confesado a Cristo una vez, es que yo creo en Dios, yo creo en mi Diosito. Pero el Dios que profesan no es el Dios de la Biblia, porque si creyeran al Dios de la Biblia, obedecerían sus mandatos. Por eso Jesús dice: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad del que me envió. Amén. El mismo Jesús lo dijo en el Evangelio según San Juan: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Mis ovejas, mis hijos, oyen mi voz, escuchan mi voz, la voz de su pastor, y le siguen. Sí, amén. ¿Sí estamos entendiendo hasta allí? Amén. Entonces, esta porción escritural nos está enseñando a que no basta tan solamente con creer en Jesucristo, no basta tan solamente con hacer una declaración pública, sino eventualmente a comenzar, después de esa confesión o la confesión que nosotros declaramos, o con la identidad que nosotros nos referimos a los demás que somos hijos de Dios, se debe de ver manifestado en nuestras vidas un fruto. Sí, amén. Tiene que haber un fruto. Amén.
Los mismos discípulos le dijeron a Jesús: ¿cómo hacemos para identificar o reconocer quiénes son de nosotros? Y Jesús les dijo: por sus frutos los conoceréis. Los van a identificar. Cuando esa persona que dice que ha creído en mí como Señor y Salvador de su vida, no solamente lo confiesa, sino que el fruto va a ser en lo que piensa, en cómo habla, en cómo se conduce en esta tierra, en cómo se relaciona con los demás, con quién se relaciona, dónde ingresa, dónde se mete, con quién anda. Su manera de vivir, su personalidad, totalmente diferente a la que antes tenía, vivía o hacía. Va a cambiar su manera de hablar, va a cambiar su manera de pensar, va a cambiar su manera de tomar las decisiones, va a cambiar su manera de vivir. Cuando la confesión que yo hice de recibir a Cristo como Señor y Salvador es genuina y es original, va a ir conforme a la palabra de Dios. Por eso no podemos creer, pretender que yo, porque confieso a Cristo o porque yo hago una declaración de fe, ya soy salvo, o eventualmente ya he nacido de nuevo, o soy verdaderamente un hijo de Dios. Para ser un verdadero hijo de Dios, eventualmente hay un dicho muy común afuera que se conoce como: de tal palo, tal astilla. O hijo de tigre, tigrillo, ¿verdad? O sale pintado. Eventualmente debe de parecerse a su Señor, debe parecerse a Cristo. Eventualmente, cuando Jesús fue arrestado, podemos observar de que comenzó la persecución esa noche que fue arrestado Jesús, y escucharon hablar a Pedro, y todos sabemos la historia de la negación de Pedro 3 veces antes de que cantara el gallo en la mañana. 3 veces lo negó. Pero ¿cuáles fueron las palabras de las personas que acusaban a Pedro de ser discípulo de Jesús? Porque tú hablas como ellos. Tú eres uno de ellos porque tú hablas como ellos. Su manera, o sea, por más que él lo negó y trató de ocultarse del mundo, de la sociedad y del círculo de personas que lo estaban rodeando, no pudo evitar cambiar su manera de hablar. Había algo especial en Pedro, había una luz en Pedro, había algo especial en Pedro, había algo que lo identificaba del resto de las personas. ¿Será que eso ocurre en nuestras vidas también? ¿Será que habrá algo en nosotros que nos decimos ser cristianos o hijos de Dios que nos identifique del resto del mundo? Amén. Sí, amén. Tiene que verse. Sí, amén. Se tiene que ver. Amén. Sí, amén. ¿Estamos entendiendo entonces? Sí, amén. El punto número 2, el punto número 1, para ser llamados hijos de Dios, no basta tan solo con creer en Él, pues la misma palabra nos dice y nos enseña lo que acabamos de leer. Si tú crees en Dios, bien haces, pero no te jactes de eso, porque los demonios también creen y ellos tiemblan. A ti te nombran a Jesús, de pronto te pueden invitar a la iglesia y tú no tiemblas, pero los demonios sí tiemblan ante el nombre de Jesús. Tienen más temor de Dios los mismos demonios y Satanás que el mismo ser humano. Triste y lastimosamente es una realidad. En el punto número 2, la palabra nos enseña que el proceso de ser llamados hijos de Dios tiene que ver con creer y con recibirle. Vuelvo y repito el punto número 2 que estoy desarrollando. La palabra nos enseña que el proceso de ser llamados hijos de Dios tiene que ver con creer y con recibirle. Pero desafortunadamente hay personas que dicen creer en Jesús, pero su manera de vivir, sus obras y testimonio demuestran que realmente no son hijos de Dios. Recordemos que creer sin recibir no sirve de nada. Vuelvo y repito, recordemos que creer sin recibir no sirve de nada. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Hay personas que dicen: creo en ti, Señor, pero no puedo recibirte en mi vida porque me da miedo o me da pena lo que digan de mí, mis amigos, mi esposo, mi esposa, mi novio, mi novia, o lo que digan mi familia, o lo que digan mis vecinos o compañeros de trabajo. Entonces, eventualmente, hay personas que están, o muchos cristianos, que juegan el cristianismo al 007, incógnita, secreto. ¿Estamos? Sí, amén. Es la verdad. Hay muchas personas que nunca se sabe que son cristianos. ¿Por qué? Porque les da pena. Les da pena de sus amigos. Les da pena de su esposo, su esposa.
le da pena a su familia. Hay familiares que no les vuelven ni hablar a aquellas personas que se dicen ser hijos de Dios o que dicen ser cristianos. Les dan la espalda. Otros hasta lo desheredan porque cambiaron de religión. Y explico esta parte. El cristianismo no es una religión. Porque Cristo no es una religión. Ni Jesús vino a enseñar una religión, ni a dejarnos una religión, ni nos heredó una religión, sino una relación. Sí, amén. Amén. Cristo nos enseñó, nos entregó y nos mandó a vivir una relación Sí, amén. Amén. íntima con el Padre, íntima con Él, íntima con la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, amén. La religión no salva a nadie. La religión no te hace nacer de nuevo. La religión, y anota esto, o grábatelo, la religión o las religiones son los sustitutos que el hombre se inventó o creó para buscar a Dios a la manera propia suya, de cada persona o cada hombre. Sí, amén. Vuelvo y repito, las religiones o la religión son o es el sustituto que el hombre se inventó, que creó para buscar a Dios a su propia manera, a través de las buenas obras, a través eventualmente de lo que el hombre pueda hacer por sí mismo para ganarse eventualmente la relación con Dios y la salvación de su alma. Sí, amén. Y vimos la lección pasada que la salvación es por gracia, es un regalo dado al hombre sin merecerlo, gratuito, que el hombre no tuvo que hacer nada. Sí, amén. Amén. Esa es la diferencia entre relación y religión. Un hijo de Dios tiene relación con su Padre, no una religión. Sí, amén. El cristianismo no es una religión, es una relación. Sí. Entonces, cuando la palabra de Dios nos dice y nos enseña que para ser llamados hijos de Dios, que hemos creído en Él, tuvo que haber habido una relación. Los fariseos, los saduceos, los escribas y todas las personas que estaban en eminencia y eran los maestros de Israel, de enseñarle las escrituras al pueblo de la nación de Israel, eventualmente Jesús y la Biblia los llama religiosos, porque ellos enseñaban la palabra de Dios, pero no la vivían, no la cumplían, Sí, amén. y le exigían a los demás que cumplieran lo que ellos mismos no vivían y no podían cumplir. Y Jesús les llama: ustedes son sepulcros blanqueados, bonitos por fuera, pero por dentro están llenos de huesos secos y apestosos. Amén. Así mismo sigue pasando el día de hoy. Cuando tú tienes una relación con Dios, con la persona de Jesucristo, eventualmente se va a ver reflejada tu relación a través de cómo piensas, cómo hablas, con quién te juntas, dónde te metes, con quién te relacionas y las decisiones que tomas. ¿Cómo te conduces en esta vida? Cuando hay una relación. Cuando hay una religión y sigues una religión, aún dentro del mismo cristianismo, tendrás a Dios, a Cristo en tus labios, pero tu manera de vivir negará la eficacia de tu confesión o de tu declaración. Sí, amén. ¿Sí estamos entendiendo? Amén. La palabra de Dios dice y nos enseña que el que me negare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre. Pero el que me confiesa delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre. Amén. El que se avergüence de Cristo aquí en la tierra, en el día que comparezcamos delante de Dios, Él también nos negará delante del Padre y dirá:
apartados de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco. Quiero pasar al tercer punto de esta lección número 2. Vuelvo y repito, tiene por nombre o título Un nuevo nacimiento. Lección número 2 del libro Fundamentos Básicos de un Cristiano. Tercer punto dice: si creemos pero no le recibimos, vuelvo y repito, si creemos pero no le recibimos, tampoco podremos ser llamados hijos de Dios. Porque la palabra de Dios dice que seremos llamados hijos de Dios aquellos que creamos y que le recibamos como Señor y Salvador de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la Escritura dice en el libro de Romanos que con la boca, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Amén. Con la boca se confiesa ¿para qué? Para salvación. ¿Para qué se confiesa con la boca? Para salvación. Ay, pastor, pero no hay que declarar nada. Yo no tengo que decir nada. Yo tengo a Cristo en mi corazón. Déjame decirte que si el ladrón de la cruz no le dice a Jesús, acuérdate de mí, Señor, cuando estés en tu reino, ¿cómo iba a ser salvo? Excepto que fuese mudo. Pero este hombre, en la cruz del Calvario, junto con Jesús a la par, habían dos ladrones. Uno lo negó, se burló de él, pero el otro ladrón se arrepintió y confesó que él era Dios. Porque en el momento que le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, en ese momento hubo arrepentimiento de sus pecados. En ese momento creyó que él era el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, y que él iba para un reino eterno, en el paraíso, en el cielo, y le pidió misericordia. Ten piedad de mí, estoy arrepentido, acuérdate, haz memoria de mí, de este momento, cuando estés en tu reino, y no me dejes aquí. Y Jesús le respondió y le dijo, de cierto te digo, que hoy, no mañana, no pasado mañana, no el siguiente mes, no el otro año, de cierto te digo que ya, ahora, inmediatamente, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Amén. ¿Estamos? Amén. Algunas personas dicen, todos somos hijos de Dios. Y es lo que estamos aprendiendo en esta lección, que no todos son hijos de Dios. No lo digo yo, lo dice la Biblia. San Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad, la autoridad, el derecho legal de ser llamados hijos de Dios. Y esto no por voluntad de carne o de sangre, ni por voluntad de ningún ser humano, de ninguna persona, sino por voluntad de Dios, dice el versículo 13. Amén. ¿Qué necesitamos para ser llamados hijos de Dios? Haberle recibido, haber creído en Él y comenzar a caminar como Él caminó en esta tierra. Amén. Sencillo. La vida cristiana es práctica. A veces la presentan algo inalcanzable, pero ese pensamiento no es de Dios, es del enemigo, para seguirte teniendo atrapado en sus redes, para que no cambies tu manera de pensar, ni de hablar, ni de vivir, y sigas viviendo tu vida como siempre la has venido viviendo. Amén. Y el enemigo te va a colocar el qué dirá mi familia, el qué dirá mis amigos, el qué dirá mi esposa, o me va a abandonar mi esposa, o me va a abandonar mi esposo. Y la Biblia dice que todo aquel que no dejare padre o madre o hijos, o esposo o esposa por causa de mí, no es digno de mí. Amén. Tú te ocupas de los negocios de Dios y Dios se ocupa de tus negocios.
Amén. La Biblia dice: buscar primeramente el reino de Dios y sus justicias, y las demás cosas vendrán por añadidura. Amén. Todos no son hijos de Dios, son creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios. A los hijos de Dios les es dado la revelación del Evangelio. A los hijos de Dios les es dado la llenura del Espíritu Santo y el sello del mismo. A los hijos de Dios les ha dado herencia, poder y autoridad en esta tierra. A los hijos de Dios eventualmente los ha llenado de una gracia especial y les ha regalado dones espirituales y ministeriales. A los hijos de Dios nos ha convertido en la sal de esta tierra y en la luz del mundo. A los hijos de Dios nos ha revelado los misterios y los secretos del reino. Por eso la Escritura dice en 1 Corintios capítulo 2 que las cosas espirituales para el hombre natural son locura, porque no las puede entender, porque se han de discernir en el Espíritu. Porque a los hijos de Dios, cuando somos reconciliados con el Padre, nos da vida a nuestro espíritu por medio del Espíritu Santo, a nuestro espíritu, porque nuestro espíritu estaba muerto. ¿Por qué no son hijos de Dios todo el mundo? Porque aquellos que no tienen a Cristo como Señor y Salvador en sus vidas y caminen con Él y conforme a su palabra, el escrito está, están desconectados, desenchuflados de la fuente de poder que es Dios. Por eso no pueden ver, por eso no pueden oír, por eso no pueden escuchar, por eso no pueden hablar, no pueden entender las cosas espirituales, porque se han de discernir en el Espíritu, por medio del Espíritu Santo de Dios. Amén. Porque cuando el Espíritu Santo de Dios le da vida a nuestro espíritu que estaba muerto, desconectado de Dios, ahora, por medio del Espíritu, nosotros podemos conocer a Dios, y no solamente conocer a Dios, sino adorar a Dios, y no solamente conocer y adorar a Dios, sino también servir a Dios. Vuelvo y repito, un verdadero hijo de Dios que tiene el Espíritu Santo de Dios, que ha sido sellado con Él, ahora puede entender, conocer, entender, adorar y servir a Dios. Cosa que el hombre natural que dice ser hijo de Dios y que ha nacido de nuevo no puede ni conocer, ni entender, ni adorar, ni servir a Dios, ni puede obedecer a Dios. Porque no tiene la fortaleza espiritual de poner en práctica el consejo de la palabra de Dios. Amén. Pero hemos leído la Biblia, claro que sí. Puedes leer la Biblia y sabértela de memoria. Los demonios también se la saben de memoria, y Satanás. Pero la practicamos, la vivimos, la entendemos. Esa es la gran diferencia. Tú conoces Biblia, tú sabes palabra, tú la has estudiado. Gloria a Dios por eso. Pero la vives, porque esto es un estilo de vida. Amén. Para eso vino Cristo aquí a la tierra en forma de hombre, se hizo hombre para vivir como hombre y poner en práctica y cumplir la ley, poner en práctica el consejo de Dios. Y Él es nuestro ejemplo y nuestro modelo a seguir. Por eso nosotros, los que nos decimos ser cristianos e hijos de Dios, somos la continuación del ministerio de Jesucristo en esta tierra. Pero el hombre natural que dice ser cristiano o hijo de Dios, y si no verdaderamente ha nacido de nuevo y no tiene el Espíritu Santo, no puede buscar, agradar, servir, adorar a Dios y poner en práctica esta palabra. Porque siempre la carne
y los deseos de la carne lo van a llevar a seguir cometiendo y viviendo el mismo tipo de pecado. De pronto por allá llega y se sacude un poco y dice, es verdad lo que está diciendo el pastor, es verdad esa palabra, es verdad esa enseñanza. Pero llega el fin de semana y le vence más la carne por irse a la discoteca a bailar o a echarse su chela, sus cervecitas o su traguito y a mover las paticas por ahí, que en poner en práctica la palabra de Dios. En la mente sabe que está pecando, en la mente sabe que está mal, en la mente sabe que está desagradando a Dios, pero no tiene la fuerza para poner en práctica el consejo de Dios. ¿Por qué? Porque no ha nacido de nuevo. Sí, amén. ¿Estamos entendiendo? Sí, amén. Pero según nos dice la palabra, todos somos criaturas creadas por Dios. Pero para ser llamados hijos de Dios, debemos primero creer en Él y recibirle. Por lo tanto, si no hemos creído ni le hemos recibido, tampoco podemos ser llamados sus hijos legalmente. Amén. Sí, amén. Punto número 4. Recibir a Jesús es un paso muy importante, en el cual uno se arrepiente de sus pecados y acepta a Jesús como su único Señor y Salvador de su vida. Vuelvo y repito el punto número 4. Recibir a Jesús es un paso muy importante, ¿verdad? Sí, Sí, amén. amén. Sí, amén. Quiero hacer una pausa allí y un paréntesis allí. Y quiero enseñarte lo siguiente. Recibir a Jesús es un paso sumamente importante. Y te voy a enseñar esto, lo siguiente. Para los que estamos aquí, todos aquellos que nos están viendo a través del video. Las dos decisiones más importantes en la vida del ser humano, en la vida de una persona, las dos decisiones más importantes en la vida del ser humano o en la vida de una persona son dos. Número 1, recibir a Cristo como Señor y Salvador, porque de ahí depende el resto de tu eternidad. Sí, amén. De ahí depende dónde vas a pasar tu eternidad. Sí, amén. Y Amén. número 2, ¿con quién me voy a casar? Porque es la persona con quien se supone que va a vivir hasta que la muerte lo separe. Sí, amén. Entonces te casas con un caimán, te casas con un orangután allí que te va a hacer la vida a cuadritos, o lo vas a conseguir de acuerdo al escrito está, en yugos iguales, no desiguales. O viceversa, el hombre va a conseguir una cacatúa o va a conseguir una mujer de Dios que se una en yugo igual y sea esa ayuda que lo lleve eventualmente a cumplir el propósito de Dios en su vida, o viceversa, el hombre a la mujer y la mujer al hombre, unirse en yugos iguales, que caminen en un mismo sentir, en un mismo pensamiento, con un mismo propósito, con un mismo ideal, que es conocer a Dios, Sí, amén. Sí, amén. adorar a Dios y servir a Dios. Sí, amén. Ese es el objetivo mutuo que debe haber entre la persona con quien estamos o que nos vamos a casar. Sí, amén. Sí, amén. Si no está pasando eso, me perdona la expresión, pero te vas a fregar. Y después, ¿por qué a mí? ¿Y por qué yo? Si yo voy a la iglesia, si yo ayuno, si yo soy hijo de Dios, si yo soy cristiano, si yo diezmo, si yo estoy ahí en la iglesia. ¿Por qué? Porque las malas decisiones que tú y yo aquí tomemos en la tierra van a afectar, por más hijo de Dios que sea. Si tomas malas decisiones, si no obedeces el consejo de Dios, puedes ser salvo, tener a Cristo en tu corazón, ser hijo de Dios, pero vivir amargado, triste y frustrado en esta tierra. Sí, amén. Entonces, ¿cuáles son las dos decisiones más importantes en la vida de una persona? Número 1, recibir a Cristo como Señor y Salvador. Y número 2, ¿con quién me casaré? Ahí le hablan a los solteros y a las solteras. Sí, amén. Sí, amén. Gracias por ese amén. 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 Y yo también los amo en el amor del Señor a todos. Sí, amén. Entonces, recibir a Cristo es algo supremamente importante en la vida del ser humano, porque de ahí depende la eternidad de su alma. Sí, amén. ¿Cuánto es el máximo tiempo que vive el ser humano en esa tierra? Dice la Biblia
que 70 años y los más robustos hasta los 80 años. De ahí para allá dice la Biblia que es molestia. Compare, coloque la balanza. Coloquemos 80 años, que son pocos los que llegan hoy en día a 80 años. 80 años, coloque la balanza, y acá en la otra parte de la balanza coloque la eternidad. Tiempo sin fin. No existe el tiempo, es más. Algo eterno, perpetuo, sin final. Amén. Sí, amén. ¿Qué pesa más? ¿80 años o la eternidad? La eternidad. ¿Algo no saben? La eternidad. ¿Qué pesa más? La eternidad, ¿verdad? Sí, amén. Es obvio, ¿verdad? Es elemental. Pero a veces nos preocupamos más y nos enfocamos más y nos aferramos más a vivir plácida, cómodamente estos 80 años aquí en la tierra, sin tener en cuenta la eternidad que nos espera, porque ciertamente un día este cuerpo dejará de existir, dejará de respirar y pasaremos acá al otro lado. Pero esta eternidad, ¿la vives con Dios o la vives sin Dios? O sea, en el infierno o en el cielo. Pero tú aquí en la tierra, en estos 80 años, determinas dónde vas a pasar esta eternidad. Sí, amén. Sí, amén. No hay punto gris, ni limbo, ni purgatorio. Es blanco o es negro. Es frío o es caliente. Porque a los tibios el Señor los vomitará de su boca. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Sí, amén. Tú aquí te posicionas en la eternidad. Entonces yo prefiero sacrificar y poner mi carnita en servidumbre a Dios por un poco de tiempo en esta tierra, con tal de ganar mi eternidad, Sí, amén. con tal de servir a mi Cristo, con tal de obedecer a aquel. En gratitud obedezco, sirvo y adoro a Dios por agradecimiento, porque Él un día me trasladó del castigo eterno, de la muerte eterna, del infierno, a su luz admirable y a vida eterna. Por eso dice la Biblia en San Juan capítulo 3 verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea tenga vida temporal Eterna. eterna. ¿Vida qué? Eterna. El que crea en Él tendrá ¿qué? Vida eterna. Mas a los que no creen, a los que no le recibieron, eventualmente ya han sido condenados por no haber creído en el unigénito Hijo de Dios. Sí, amén. Sí, amén. El unigénito Hijo del Padre, perdón. El Evangelio según San Juan, capítulo 3, versos 16 y 17. Sí, amén. Sí, amén. Puede sonar duro lo que estoy diciendo, pero es la realidad. Yo no te puedo venir a pintar pajaritos en el aire y hacerte sentir bien. Yo te tengo que hablar y expresar y enseñar lo que la palabra de Dios nos dice y nos enseña. Amén. Sí, amén. Entonces, estamos entendiendo esta parte. Para recibir a Jesús es un paso muy importante en el cual uno se arrepiente de sus pecados y acepta a Jesús como su único Señor y Salvador de su vida. Amén. Y ahí les di otra parte, otra porción extra, ¿verdad? Las dos decisiones más importantes en la vida del ser humano. Sí, amén. En el punto número 5, el Señor Jesucristo, punto número 5, dice así: el Señor Jesucristo nos ha hecho nacer de nuevo. Debemos saber y comprender que cuando hablamos de nacer de nuevo, nos estamos refiriendo que es en el ámbito espiritual. Amén. Amén. ¿Es en el ámbito qué? Espiritual. Y vamos a ver por qué. En el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 4 al 6. Vuelvo y repito. El Evangelio según San Juan, en el capítulo número 3, del versículo 4 hasta el 6, dice la Escritura: Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Verso 5. Jesús respondió: en verdad te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu,
espíritu es. Nicodemo era uno de los principales de la sinagoga, del templo, uno de los maestros de Israel. Era un hombre anciano, tanto en edad como en experiencia y en cuanto a conocimiento del Pentateuco, de la Torá, del Antiguo Testamento. Era maestro de Israel, enseñaba la palabra. En otras versiones dice Jesús, tú siendo maestro de Israel y no sabes estas cosas, no sabes que lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Nicodemo se va donde Jesús, este sacerdote, este miembro del Sanedrín de la nación de Israel, se va de noche para que nadie lo vea, para que nadie lo identifique. Se va a oscuras a buscar a Jesús, porque había algo en el corazón de Nicodemo que necesitaba conocer, escuchar y creer en ese Jesús. Y se va de noche en lo oculto y le dice a Jesús: ¿qué hago para ganar la vida eterna? ¿Qué hago para entrar en el reino de los cielos? Tienes que nacer de nuevo. ¿Qué nos enseña esta porción escritural de acuerdo al tema que venimos desarrollando? Que no importa cuánto conocimiento tú tengas de la palabra de Dios, que no importa qué posición tan elevada tú tengas en esta tierra, y aún dentro de cualquier iglesia, religión o denominación, que no importa la edad de años que tengas o la experiencia que tengas, Jesús le está diciendo a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo no entendía ni papa lo que Jesús estaba diciendo. ¿Cómo es posible, yo ya siendo viejo, es que tengo que volver a entrar en el vientre de mi mamá y volver a nacer de nuevo? Fue hasta sarcástico Nicodemo con Jesús, porque Nicodemo no entendía las cosas espirituales. Tenía mucho conocimiento de letra, pero la letra sin el espíritu es letra muerta. La palabra de Dios, la letra sin la revelación del Espíritu Santo es letra muerta. Si tú escuchas la palabra de Dios y no la vives, no la pones en práctica en tu diario vivir, simplemente estás lleno de conocimiento, pero un conocimiento muerto y vacío, porque no ha producido ningún cambio en tu vida. Cuando la palabra de Dios viene revelada por parte de Dios, te va a compungir, te va a exhortar, aún te va a molestar, te va a tocar las fibras de tu alma, pero luego vas a recapacitar y a pensar: de verdad, como yo estoy pensando, no es. Las decisiones que yo estoy tomando no son como yo estoy viviendo, no es como Dios quiere. Va a producir algo dentro de tu corazón, algo dentro de tu ser, que te va a llevar a cambiar y a poner en práctica el consejo de la palabra de Dios. Pero cuando tú escuchas y tú conoces la palabra, pero no hay un cambio en tu vida, estás simplemente teniendo, recibiendo o enseñando letra muerta. ¿Estamos claros hasta allí? Sí. Entonces Jesús le está explicando: tú tienes que nacer de nuevo. Nacer de nuevo implica que eventualmente ahora, con ese mismo cuerpo viejo que tú tienes, le está diciendo a Nicodemo, tienes que comenzar a cambiar tu manera de pensar, a cambiar tu manera de hablar, a cambiar tu manera de tomar las decisiones y de conducirte en esta vida y en esta tierra. Amén. Por eso es que usted ve muchas personas, y hay grandes testimonios, que el hombre natural no entiende. Yo sé que no entiende, y sé que no entiende porque no tienen la revelación y el Espíritu de Dios. Y dicen: ¿cómo esa persona, si yo la conocí, que era un sicario, que era una prostituta, que era un narcotraficante, que era un ladrón, que era un alcohólico, que era un drogadicto, o que era esto, que era aquello, que era lo otro, y ahora lo veo cargando una Biblia debajo del brazo y yendo todos los domingos a la iglesia, levantando manos al cielo, y se convirtió en un aleluya? Y hoy en día trata bien a su esposa, trata bien a sus hijos, se conduce bien aquí en la tierra y es otra persona. No entiendo. ¿Por qué? Porque nació de nuevo.
no nació con su cuerpo físico, pero en su mente, en su espíritu, en su alma, en su corazón, hubo algo que eventualmente comenzó a cambiar su manera de pensar, su manera de vivir y su manera de tomar las decisiones y de conducirse aquí en la tierra. Entonces, ¿cómo tú identificas o reconoces a una persona que verdaderamente dice ser hijo de Dios y que ha nacido de nuevo? Simplemente por la forma de cómo piensa, cómo habla, las decisiones que toma, con quién se relaciona, dónde entra, dónde se mete y cómo vive su vida en esta tierra y cómo trata a su familia. Amén. Amén. Tiene que haber fruto, tiene que haber evidencia. Y Jesús le está diciendo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Sí, amén. Cuando llegamos a los caminos del Señor, somos babies espirituales. El día que recibimos a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, allí apenas dimos a luz, salimos a luz, nacimos. Y como todo lo natural es un reflejo de lo que sucede en el ámbito espiritual, así como un bebé cuando nace o es dado a luz, el niño no sabe correr, caminar ni gatear. Tienen que cargarlo, tienen que darle comidita, tienen que vestirlo, tienen que apapacharlo, tienen que estar al pendiente de sus necesidades. Pero es un nuevo ser, es una criatura, es una persona que a medida que vaya pasando el tiempo debe de ir desarrollando sus capacidades psicomotrices, debe de ir desarrollando su cuerpo, su fuerza, sus pensamientos, hasta llegar al punto de llegar a una madurez en la cual él pueda caminar por sí solo, alimentarse por sí solo, vestirse él solo, y eventualmente hasta un futuro independizarse o vivir solo y mantenerse por sí mismo. Amén. Lo mismo pasa en la vida espiritual. Cuando una persona recibe a Cristo como Señor y Salvador de su vida, en ese momento hay un nuevo nacimiento, siempre y cuando a partir de ese momento comience a verse la demostración o la manifestación de su arrepentimiento genuino en su vida. Si robaba, ya no roba más. Si era un mentiroso, ya comienza a disminuir la mentira. Ya comienza a irla disminuyendo poco a poco, porque el Espíritu de Dios que fue incorporado dentro de él lo va a redarguir de pecado y le va a hacer sentir mal. Amén. Cuando nacemos de nuevo, eventualmente para eso son estas clases de discipulado, donde el niño, el baby espiritual, necesita ser alimentado con la palabra de Dios. Amén. Necesita ser nutrido con la palabra de Dios. Si un baby no es alimentado correctamente en su tiempo, en su momento y en su edad, aunque crezca, pero ¿cómo crece? ¿Cómo crece? Digan duro. Desnutrido. ¿Sí o no? Sí, amén. Un desnutrido, un raquítico. Y eso eventualmente por la falta de alimento va a impedir que se desarrolle todo su sistema corporal. Se le va a retrasar ¿qué? El habla, se le va a retrasar la manera de los pensamientos, se va a retrasar su crecimiento, se va a retrasar en todas las áreas que corresponden a la persona. Sí, amén. ¿Sí o no? Sí, amén. Amén. Lo mismo pasa espiritualmente. Si tú dices que eres hijo de Dios y que has nacido de nuevo, pero tú no eres alimentado con la palabra de Dios, y quiero hacer un paréntesis allí, la palabra de Dios es el alimento para nuestro espíritu. Cuando Jesús fue tentado en Mateo capítulo 4, cuando Jesús fue llevado por el Espíritu Santo de Dios al desierto y allá fue tentado por Satanás, la Escritura nos enseña, nos dice que Jesús siempre le habló con la palabra. Cuando la primera tentación, el primer dardo, el primer ataque de Satanás en contra de Jesús, le dijo: si eres el Hijo de Dios, haz o di que esta piedra se convierta en pan. Y Jesús, ¿qué le respondió?
escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, la Biblia, que sale de la boca y del corazón de Dios, vivirá el hombre. De toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre, no solamente de pan. Entonces el pan es para alimentar tu cuerpo físico, pero la palabra de Dios es para alimentar, nutrir y fortalecer tu espíritu. Y si tú has nacido de nuevo y has comenzado a caminar en los caminos del Señor, valga la redundancia, pero no has sido alimentado en un discipulado, en una escuela de liderazgo, si no estás siendo alimentado con la palabra de Dios, tú estás raquítico espiritualmente. Amén. Por eso es que no tienes la fortaleza, ni la sabiduría, ni la revelación para tomar buenas decisiones. Amén. Así es. Por eso es que no tienes la capacidad para discernir entre lo bueno y lo malo, entre la voz de Dios y la voz del enemigo. Y muchas veces a lo malo le llamas bueno y a lo bueno le llamas malo. Porque estás desnutrido espiritualmente, estás vacío de la palabra de Dios. Por eso el Señor me ha inquietado a dar estas clases de discipulado, porque los tiempos están cercanos, Él viene, Él está cerca, Él está a la puerta. Y no quiero que el día que Él me llame a su presencia me vaya a decir que no enseñaste a mi pueblo, que lo que me dio de gracia yo no lo di. Así es. Por eso Jesús dice, lo dijo, y el libro Apocalipsis lo dice, el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia. Pero son aquellos que tengan, pero todo el mundo tiene oídos, obvio. Sí. Pero todo el mundo tiene sus oídos espirituales activados. Por eso dice, el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu habla a la iglesia. Solamente lo van a recibir aquellos que tengan sus sentidos espirituales bien ejercitados. Amén. Nacer de nuevo implica tu ser alimentado, ser nutrido y tener una cobertura de parte de Dios. Amén. Un relacionamiento entre hermanos, entre el cuerpo de Cristo. No un canibalismo interno dentro del cuerpo de Cristo, porque triste y desafortunadamente eso pasa o está pasando. Nacer de nuevo implica cambiar tu manera de pensar. Cuando tú cambias tu manera de pensar, va a cambiar tu manera de hablar y de vivir. Porque tú eres lo que piensas. Tú haces lo que piensas y lo que hablas. Cuando cambia tu manera de pensar, va a cambiar tu manera de hablar. Y cuando cambia tu manera de pensar y de hablar, también va a llevar a cambiar nuestra manera de vivir, de comportarnos y de conducirnos en esta tierra. Amén. ¿Que vamos a meter la patica? Claro que sí. ¿Que vamos a fallar? Claro que sí. El punto está y consiste es que ahora el Espíritu de Dios vive y mora dentro de nosotros, y por eso digo, yo no los dejaré huérfanos, les dejaré el Consolador, el Espíritu Santo, que los llevará y los guiará a toda verdad y a toda justicia, y les traerá memoria de recuerdo mi palabra. Amén. Metemos la patica, fallamos, caemos, nos raspamos, pero el Espíritu Santo, si hemos nacido de nuevo, está dentro de nosotros y es el que nos va a redarguir del pecado, y aún para pecar ni vamos a tener paz para pecar. Porque el Espíritu de Dios va a estar allí, aconsejándonos, ministrándonos y trayendo a memoria la palabra. Amén. Amén. Entonces, estas son las palabras de Jesús a Nicodemo. Y aquí podemos ver y observar que para ser llamado hijo de Dios, para obtener la vida eterna y para heredar el reino de los cielos, necesitamos nacer de nuevo. No solamente creer en Jesús, no solamente recibir a Jesús, sino comenzar a caminar conforme a esa declaración que yo profeso tener y el título que yo eventualmente me he asignado como hijo de Dios, como cristiano o como un nacido de nuevo. Amén. Amén. ¿Estamos claros hasta allí esa parte, verdad que sí? Entonces, ¿qué es nacer de nuevo? Cambiar nuestra manera de pensar, cambiar nuestra manera de hablar, cambiar nuestra manera de conducirnos en esta tierra, cambiar la manera de cómo yo tomo las decisiones en esta tierra,
cambiar mi comportamiento, o sea, mi testimonio, vivir la palabra, poner en práctica la palabra. Por eso el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que yo ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre, y todo lo tengo por basura con tal de ganar a mi Cristo. Amén. Cuando nacemos de nuevo, somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, dice el libro de Romanos. Los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. ¿Los que son qué? ¿Guiados por quién? Por el Espíritu ¿Por el Espíritu de qué? de Dios. Los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Amén. Sí, amén. Entonces, si el Espíritu Santo es el que te guía, se tiene que ver. Sí, amén. Tiene que haber un fruto, tiene que haber un testimonio. Sí, amén. Amén. Al nacer de nuevo también nos estamos preparando para que cuando muramos estemos también con Dios en el cielo. Vuelvo y repito. Al nacer de nuevo también nos estamos preparando para que cuando muramos estemos también con Dios en el cielo. Debemos estar bien seguros de esta promesa. Si creemos y recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, Él nos regalará ¿qué? La vida eterna. Vuelvo y repito. Debemos estar bien seguros de esta promesa. Si creemos y recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, Él nos regalará la vida eterna. Primera de Pedro, capítulo número 1, verso 3. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3. Dice la Escritura: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. ¿Nos ha qué? A una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Vuelvo y repito este pasaje porque es supremamente importante, confirmando una vez más el punto que estamos desarrollando acerca del nuevo nacimiento. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo, a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Eventualmente, aquí podemos ver de que la vida cristiana no termina cuando usted recibe a Cristo como Señor y Salvador. Vuelvo y repito, la vida cristiana, la vida en Jesús, no termina cuando usted y yo recibimos, reconocemos o confesamos a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida. Ese es apenas el inicio de nuestra nueva carrera, de nuestra nueva vida. El punto no es confesar, el punto no es llegar a la iglesia y confesar, el punto es llegar a la iglesia a confesar y comenzar a caminar bajo su voluntad, bajo su propósito, bajo su llamado, para poder heredar la vida eterna que Dios ha prometido a los hijos de Dios. Amén. Por eso la Biblia dice, y está escrito en el libro de Hebreos capítulo número 12, dice la Escritura que Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo, porque ¿qué hijo queda sin corrección? Si no, sería un bastardo. Sí, amén. Amén. Sí, amén. Si usted ha creído y recibido al Señor Jesús como su Salvador, entonces usted ha llegado a ser ahora un hijo o hija de Dios. Y ahora hace parte de la familia de Dios. Sí, amén. ¿Y ahora qué? Hace parte de la familia de Dios. Los que hemos creído, recibido
a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida, nos ha dado y otorgado una nueva familia. La misma Biblia que Jesús no se avergüenza de llamarnos a nosotros sus hermanos. Ahora usted y yo tenemos un Padre que nos ama y que nos ha dado una familia espiritual. Sí, amén. Voy a decir algo que también va a sonar duro, pero es lo que la palabra de Dios dice y nos enseña. Una vez fueron a buscar a Jesús, su madre y sus hermanos, en una clase, en una enseñanza que Jesús estaba dando en un hogar, en una casa. Y llega Judas, cuando escucha la puerta, va y abre, se arrima despacio por un lado de Jesús y le dice: Señor Jesús, afuera te busca tu madre y tus hermanos. Y Jesús públicamente delante de ellos le dijo: mi madre y mis hermanos, o sea, mi familia, son todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Sí, amén. Mi familia, Jesús dijo, dice y seguirá diciendo, y nos dice y nos enseña el día de hoy, que la familia de Él considera su familia, y sus hijos, los que escuchan, guardan y ponen en práctica el consejo de la palabra de Dios. Sí, amén. Esa es su familia, esa es su madre, esos son sus hermanos. Sí, amén. Dios nos ha dado una familia en esta tierra, sanguínea, y gloria a Dios por ella. Pero el día que partamos de esta tierra, solo va a perdurar y a mantenerse por los siglos de la eternidad, una sola familia, y es la que ha sido comprada y lavada con la sangre de Jesucristo. Sí, amén. Aquellos que eventualmente por su espíritu de nuestro cuerpo corra el ADN del Padre. El ADN del Padre se llama el Espíritu Santo de Dios. Sí, amén. No sé si me estoy haciendo entender. Sí, amén. Esa es la familia que va a perdurar. Los hermanos en la fe, los que han nacido de nuevo, los que han lavado su ropa, sus vestiduras en la sangre de Jesucristo, los que tienen y están sellados con el Espíritu Santo de Dios, los que colocan en práctica el consejo de la palabra de Dios, los que se esfuerzan, los que luchan eventualmente a pesar de sus luchas, a pesar de sus debilidades, a pesar de sus fallas, luchan y se esfuerzan por agradar y servir a Dios, obedecer a Dios, de poner en práctica el consejo de la palabra de Dios. Amén. Sí, amén. Ya vamos culminando, ya vamos cerrando. Aquí estoy colocando una nota aparte, una nota extra, y es la siguiente. Si hay alguien de la iglesia o de la familia, vecinos o amigos o personas miembros de una casa eventualmente que no hayan dado este paso, entonces ahora a usted y a mí, que conocemos la verdad de la palabra de Dios, que conocemos el propósito de Dios, que conocemos eventualmente qué se necesita, cuáles son los elementos o los requisitos que se necesitan para ser hijo de Dios, para ser parte de la familia de Dios y comenzar a caminar en la herencia que Dios nos ha dado, tanto en esta tierra como en la venidera. Ahora usted y a mí nos corresponde dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Ahora usted eventualmente debe enseñarle a otras personas y eventualmente vivirlo, ponerlo en práctica a usted mismo en su propia persona y transmitirlo a otros de que es necesario recibir a Cristo como Señor y Salvador para tener la salvación, para tener la justificación, la redención, la santificación y la glorificación, y ahora comenzar a nacer de nuevo y dar esos pasitos, dar los primeros pinitos que eventualmente como un bebé lo necesita dar, así nosotros en el Espíritu lo debemos de comenzar a dar. Usted necesita ser alimentado, nutrido de la palabra de Dios, o si no, si usted no es alimentado y nutrido con la palabra de Dios, usted eventualmente tiene un cristianismo raquítico, enfermo, debilitado, y por eso eventualmente no hay crecimiento y se cumple lo que dice el libro de Romanos capítulo número 6, que ustedes debiendo ya ser maestros de la palabra, siguen siendo niños y hay que volverle a dar la leche espiritual, lechita.
Amén. Amén. Entonces, eventualmente, hoy terminamos la lección número 2, que tiene por título Un nuevo nacimiento, del libro o del manual Fundamentos Básicos de un Cristiano. Lo que te estoy dando a ti es la lechita espiritual, los fundamentos, los cimientos, porque si tú conoces estos principios bíblicos en tu vida, cuando venga la tentación, cuando venga el pecado, cuando venga la carne, cuando venga la aflicción, la tristeza, la depresión, cuando venga el desánimo, el Espíritu Santo de Dios, considero yo y espero en el Señor que te traiga memoria estas enseñanzas, para que cuando estés sacudido por el mundo, las corrientes de este mundo y las cosas que te acabo de mencionar o nombrar, eventualmente tú seas como la palmera que está junto al mar. En momentos de tormenta se doblan, el viento la dobla, la tempestad la dobla casi hasta tocar el piso. Es el único árbol. Por eso la Biblia habla de las palmeras, habla de las palmas en la Biblia, y en los salmos y en los libros de los proverbios también lo habla, que nosotros debemos ser como palmeras, que cuando venga la tempestad, los fuertes vientos, así nos inclinemos ya que tocamos el piso, así ya parece que nos fuésemos a quebrar, eventualmente volveremos a erguirnos nuevamente y a volver a la posición normal, porque tenemos buenas raíces, buenos fundamentos, buena palabra, para cuando vengan tiempos difíciles, tristeza, frustración, derrota, fracasos, aún mismo traición, lo que se venga encima. Cuando llegue el día malo, tus raíces estén cimentadas en la roca que es Cristo. Amén. Entonces, con esto cerramos el día de hoy. Espero que eventualmente haya sido de bendición para su vida. Eventualmente este es su amigo y servidor, Pastor Edwin Ospina. Es un placer, un privilegio poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Los invito pues eventualmente a que visiten nuestra página web, que es el www.radiocristianaelvinonuevo.com. Allí hay devocionales cristianos diarios, todos los días hay devocionales. Están las predicaciones de las enseñanzas que enseñamos juntamente, valga la redundancia, con el pastor Evaristo, y ahora he comenzado una nueva serie los días martes. Los días martes a las 7 de la noche tenemos el programa que se llama Guardianes del Reino. Este programa lo estoy dando yo eventualmente solo, y el día viernes me acompaña el pastor Evaristo también al mismo programa que tiene por título Guardianes del Reino. Los invitamos pues los martes en punto de las 7 de la noche, hora Pacífico, hora de acá de Estados Unidos, de California. Y usted se colocará, buscará en su equipo móvil o en su computador eventualmente el horario de la zona geográfica. Aquí en Estados Unidos es en punto de las 7 de la noche los días martes, y los días viernes también en punto de las 7 de la noche, y los días jueves, como el día de hoy, a las 6:30 de la tarde, hora de aquí Estados Unidos, hora Pacífico del estado de California. Eventualmente pues se nos agotó el tiempo. Espero nuevamente que haya sido de bendición por esta clase, esta enseñanza para su vida. Les invitamos pues a que siga. Tiene un transcurso aproximadamente de 4 meses este libro, este discipulado que estamos desarrollando, los fundamentos básicos de un cristiano, aproximadamente un tiempo de 4 meses. Entonces eventualmente pues dé de gracia ahora usted lo que de gracia usted ha recibido y ha aprendido de parte del Señor, para que eventualmente comience a ejecutar, a vivir y a verse en su vida los frutos del nuevo nacimiento. Que Dios los bendiga. Gracias por conectarse y gracias por hacer parte de esta radio. Que Dios los bendiga. Bendiciones. Amén. Amén.